Bienvenidos a un nuevo teórico de la Cátedra de Antropología Biológica 1. Hoy vamos a tratar cuestiones relacionadas al control de crecimiento y desarrollo desde una perspectiva endocrinológica. El crecimiento y el desarrollo implican una serie de cambios complejos en los organismos, los cuales se encuentran regulados por procesos de comunicación intra e intercelular. En el teórico de embriología y desarrollo hemos visto los mecanismos celulares en estos procesos. En este teórico nos vamos a centralizar en los procesos de regulación del crecimiento, poniendo énfasis en las hormonas y en los factores de crecimiento, en los más importantes. Vamos a dejar de lado mucho de estos factores y muchísima información que actualmente se conoce sobre este tema porque excedería enormemente el tiempo disponible en este teórico. Piensen que sobre este tema prácticamente se podría generar un posgrado. Una vez aclarado esto, entonces vamos a comenzar recordando algunos conceptos que ya vimos anteriormente. Se entiende por crecimiento al aumento de la masa corporal, tanto por hiperplasia, que es el crecimiento en el número de células, como por hipertrofia, que es el aumento del volumen de cada célula. A estos conceptos debemos sumarle el del crecimiento por incremento de la matriz celular, que podría considerarse por sus características dentro de la hipertrofia. El crecimiento se encuentra acompañado por cambios morfológicos y funcionales denominados maduración, de tal manera que el organismo logre las características propias en tamaño y madurez del individuo adulto. Esto implica la integración de tres procesos entendidos como aumento de tamaño, diferenciación y morfogénesis. Si bien estos son procesos generalizados para los organismos multicelulares complejos, el desarrollo no es idéntico para todos. Cada grupo filético presenta un patrón particular de crecimiento y desarrollo, aunque hay que tener en cuenta que los taxa emparentados muestran una organización similar del patrón de regulación y control del crecimiento. Se presenta una variabilidad en el desarrollo que debe ser tenida en cuenta. Existen tres rasgos fundamentales en el desarrollo de los organismos, los cuales son dependientes de la interacción individuo-ambiente, y estos son los cambios alométricos en relación al tamaño, que vimos cuando tratamos el tema de crecimiento y la evolución. El crecimiento ontogenético con sus mecanismos fundamentales y la plasticidad fenotípica, que es la capacidad de los organismos para producir diferentes fenotipos cuando se exponen a diferentes condiciones ambientales. La capacidad de los organismos para responder a las condiciones ambientales durante la ontogenia con cambios fenotípicos, también denominada como plasticidad del desarrollo, es una característica que se ha demostrado en prácticamente todos los organismos investigados hasta el momento, desde hongos hasta humanos. Para que los organismos puedan adaptarse a las diferentes condiciones que presenta el ambiente, deben de poner en juego una serie de mecanismos que le permita percibir e interpretar lo que ocurre tanto en el ambiente externo como en su propio ambiente interno. En términos funcionales, las hormonas componen un vínculo complejo entre el genotipo y el ambiente, de tal manera que el sistema endocrino puede interpretar las fluctuaciones ambientales y desarrollar respuestas adaptativas que resulten necesarias. En lo que respecta al crecimiento, los factores del crecimiento son los mediadores que permiten realizar ajustes para lograr una adecuación a las demandas del entorno. Las consecuencias de esta capacidad de adecuarse a las fluctuaciones del ambiente implican que la interpretación y consecuentes modificaciones internas permitan producir a partir del mismo un rango de diferentes fenotipos posibles. Todos los mamíferos placentarios comparten una organización semejante en su biología del desarrollo. Durante su evolución ontogenética pasan por un estadio intrauterino embrionario fetal, caracterizado por un sistema de órganos úteroplacentarios que permiten el intercambio de nutrientes y desechos entre el embrión y la madre. Le sigue a este un periodo de vida postnatal característico del grupo, denominado lactacional, en donde las crías dependen de la madre en nutrición y cuidados. De esta forma, el crecimiento puede ser desagregado en dos etapas con características diferentes. Una prenatal o intrauterina, con grandes cambios en la organización, durante la cual el organismo
tiene un desarrollo en complejidad biológica y fisiológica hasta lograr la funcionalidad indispensable para la vida extrauterina, y otra postnatal en la cual la velocidad de crecimiento y el avance madurativo permiten diferenciar periodos diferentes. Para el ser humano ya hemos descrito en teóricos anteriores que estos periodos son la niñez, infancia, juventud, adolescencia y adultez. El crecimiento intrauterino se encuentra condicionado por factores genéticos y ambientales. Si bien durante los primeros estadios de la vida embrionaria priman los primeros, estos comienzan rápidamente a ser condicionados por los segundos, principalmente a partir de la implantación de la placenta. Durante la implantación y el desarrollo placentario existe una activa participación de las células tanto del embrión como de la madre. La placenta establece conexiones vasculares entre la madre y el embrión y desarrolla una barrera de regulación frente al sistema inmunológico y endocrino materno. Durante las primeras 18 semanas el embrión humano crece casi exclusivamente por hiperplasia, continuando un periodo en donde se va reduciendo el índice mitótico e incrementando el tamaño celular. Aunque en las primeras fases del desarrollo embrionario existe un sistema elemental en la regulación del crecimiento celular, posteriormente el control y la regulación se hacen más complejos, ya que al patrón integrado por los factores locales estimuladores e inhibidores del crecimiento se superpone un mecanismo endocrino o sistémico. La placenta constituye un órgano endocrino que regula mecanismos fisiológicos fetales y maternos, sintetizando hormonas como la de crecimiento placentaria, lactógeno placentario y progesterona placentaria. Además actúa como regulador para proteínas transportadoras de las hormonas tiroideas hacia el feto y de hormonas peptídicas y factores de crecimiento del feto hacia la madre. Para poder entender un poco más cómo funcionan las hormonas, veamos los mecanismos básicos de acción hormonal. No todas las células pueden escuchar un mensaje químico en particular. Para detectar una señal mediada por una hormona, la célula debe tener el receptor adecuado para esa señal. Las células que tienen el receptor específico para una hormona se denominan células diana. Cuando la hormona se une al receptor, lo activa, provocando un cambio dentro de la célula, pero dependiendo de si la hormona es soluble en agua o en lípidos, el receptor estará ubicado en un lugar diferente. Las hormonas hidrosolubles no pueden atravesar la membrana celular, por lo que necesitan la presencia de receptores en la misma membrana celular que reciba la señal de la hormona. Estos receptores activan segundos mensajeros dentro del citoplasma celular que serán los responsables de que la señal termine en una respuesta celular. La hormona de crecimiento, las IGF-1 y 2 y la insulina son ejemplo de este tipo de hormonas. Las hormonas que se disuelven en lípidos, es decir, que son liposolubles, atraviesan fácilmente la membrana celular. Se unen a un receptor en el interior de la célula y llegan al núcleo donde actúan sobre el ADN, favoreciendo la transcripción de un gen de manera que el ARN mensajero formado induce la síntesis de determinadas proteínas que son las que ejercen la acción metabólica. Las hormonas sexuales como la testosterona y el estradiol pertenecen a este grupo de hormonas lipídicas. En los organismos pluricelulares, donde es importante llevar mensajes específicos a células específicas, existen diferentes formas de señalización. La señalización de célula a célula implica la transmisión de una señal desde una célula emisora a una célula receptora. Veremos tres categorías básicas de señalización química que se encuentran en organismos multicelulares: la señalización parácrina, la señalización autócrina y la señalización endócrina. La principal diferencia entre las diferentes categorías de señalización es la distancia que recorre la señal a través del organismo para llegar a la célula objetivo. En la señalización autócrina, una célula se señala a sí misma, liberando una hormona que se une a los receptores de su propia superficie o, dependiendo del tipo de señal, a los receptores dentro de la célula. Esto puede parecer algo extraño para una célula, pero la señalización autócrina juega un papel importante en muchos procesos. Por ejemplo, es importante durante el desarrollo, ya que ayuda a las células a asumir y reforzar su identidad correcta.
A menudo las células cercanas entre sí se comunican mediante la liberación de mensajeros químicos que pueden difundirse a través de espacios entre las células. Este tipo de señalización en el que las células se comunican a distancias relativamente cortas se conoce como señalización parácrina. La señalización parácrina permite a las células coordinar localmente actividades con sus vecinos. Aunque se usan en muchos tejidos y contextos diferentes, las señales parácrinas son especialmente importantes durante el desarrollo, cuando permiten que un grupo de células le diga a un grupo vecino qué identidad celular asumir. Hay que tener en cuenta que, en muchos casos, una señal puede tener efectos tanto autócrinos como parácrinos, uniéndose a la propia célula emisora, así como a otras células similares en el área cercana. El tercer tipo es la señalización endocrina. Cuando las células necesitan transmitir señales a larga distancia, a menudo usan el sistema circulatorio como una red de distribución para los mensajes que envían. En la señalización endocrina a larga distancia, las señales son producidas por células especializadas y liberadas al torrente sanguíneo, que las transporta a las células objetivo en partes distantes del cuerpo. Las señales que se producen en una parte del cuerpo y viajan a través de la circulación para alcanzar objetivos lejanos se conocen como hormonas. En los humanos, las glándulas endocrinas que liberan hormonas incluyen la tiroides, el hipotálamo y la hipófisis, así como las gónadas y el páncreas. Cada glándula endocrina libera uno o más tipos de hormonas, muchas de las cuales son reguladores maestros del desarrollo y de la fisiología. Otra temática que debemos conocer es la de la regulación de la secreción hormonal. La producción y liberación de hormonas se controla principalmente por un mecanismo denominado retroalimentación. En la retroalimentación, el emisor originario de la señal recoge reacciones de los receptores y modifica su mensaje de acuerdo con lo recibido. Hay dos tipos de retroalimentación, la positiva y la negativa. En la positiva, los cambios producidos por la primera señal al ser recogidos por el primer emisor son amplificados, lo que hace que el primer emisor aumente la señal y por lo tanto se incremente el cambio. Esta forma de retroalimentación se da en muy pocos casos en la regulación hormonal. En los sistemas de retroalimentación negativa, un estímulo provoca la liberación de una sustancia. Cuando esta sustancia alcanza un cierto nivel, es una señal para que se detenga su liberación. De esta manera, la concentración de hormonas en la sangre se mantiene dentro de un rango bastante estrecho. Veamos un ejemplo. Desde el hipotálamo se envía una señal por medio de la hormona liberadora de tirotropina, también llamada TRH, a la hipófisis anterior, para que a su vez la hipófisis libere TSHU, hormona estimulante de la tiroides. Esta segunda hormona hace que la tiroides libere al torrente sanguíneo hormonas tiroideas que son la T3 y la T4. Cuando los niveles de estas hormonas llegan a cierto nivel, son una señal para que el hipotálamo y la hipófisis anterior ya no manden más señal de liberación. Este mecanismo permite mantener el nivel de hormona tiroidea en un umbral que no sea ni demasiado bajo ni demasiado alto. Una vez conocidos los mecanismos generales de la acción y regulación hormonal, podemos pasar específicamente a cuestiones relacionadas con el control endocrino del crecimiento. Habíamos dicho que la placenta constituye un órgano endocrino que regula mecanismos fisiológicos fetales y maternos sintetizando hormonas. Una de las características de este órgano es que detecta y responde a los cambios en el ambiente materno alterando su estructura y función, lo que puede conducir a cambios en el flujo sanguíneo, el suministro de nutrientes fetales y la secreción de hormonas y otras moléculas de señalización. El deterioro en cualquiera de estas vías está asociado con la restricción del crecimiento fetal y se acompaña de hipoxia, disfunción metabólica y falta de nutrientes en la placenta. Se cree que estas alteraciones en las vías de detección de nutrientes son la fisiopatología subyacente que conduce a la insuficiencia placentaria y la restricción del crecimiento fetal. La placenta también genera hormona de crecimiento propia, sin embargo, se ha comprobado que su actividad no se relaciona con el crecimiento fetal, sino que provoca cambios en el metabolismo materno durante el embarazo, aumentando la disponibilidad de nutrientes para la unidad feto-placentaria.
La hormona de crecimiento aparece en la circulación fetal a partir de la semana número 12 de gestación y se incrementa durante el resto de la gestación. Sin embargo, tampoco ha demostrado ser necesaria para el crecimiento fetal, aunque se ha propuesto que es importante en la regulación de otros factores de crecimiento. En la actualidad se sostiene que los IGF, también llamados factores de crecimiento similares a la insulina, producidos en la placenta, son reguladores importantes de la asignación de recursos que son necesarios para el crecimiento fetal. Actúan regulando el crecimiento de la placenta, el transporte de nutrientes y promueven el crecimiento fetal. Otras hormonas que son indispensables para el adecuado crecimiento y desarrollo son las hormonas tiroideas, fundamentales para el crecimiento y el desarrollo normal del cerebro, y la insulina, que es la hormona que permite el ingreso de glucosa a las células fetales, fundamental para el metabolismo energético y el crecimiento fetal. Veamos ahora cómo es la regulación endocrina en la vida postnatal. Para entender cómo es el control del crecimiento y el desarrollo en la vida postnatal, primero veremos cómo es el sistema de control hormonal. Muchas hormonas, como la insulina, por ejemplo, ejercen su actividad por un control simple, en este caso por la concentración de glucosa en sangre. Sin embargo, una gran parte de las hormonas se encuentran reguladas por un sistema complejo de control jerárquico, donde una glándula, la hipófisis, produce hormonas para controlar otras glándulas a través de un sistema de retroalimentación. La hipófisis es una glándula pequeña situada en la silla turca, una cavidad ósea en la base del cráneo y unida al hipotálamo mediante el tallo hipofisiario. Desde una perspectiva fisiológica, la hipófisis se divide en dos partes bien diferenciadas: el lóbulo posterior o neurohipófisis, relacionado estructuralmente al sistema nervioso central, y el lóbulo anterior o adenohipófisis, constituido por células epiteliales, ambas estructuras separadas por una zona poco vascularizada denominado parte intermedia. La neurohipófisis o hipófisis posterior secreta dos hormonas: la hormona antidiurética, que controla la excreción de agua en la orina, y la oxitocina, que contribuye a la secreción de leche desde las glándulas mamarias e interviene también en el parto al final de la gestación. La adenohipófisis o hipófisis anterior, por otro lado, y que es la que más nos interesa, secreta 6 hormonas peptídicas de importancia. La hormona de crecimiento, o GH, que estimula el crecimiento de todo el cuerpo mediante su acción sobre la formación de proteínas y sobre la multiplicación y proliferación celulares. La corticotropina o ACTH, que controla la secreción de algunas hormonas córticos suprarrenales, que a su vez afectan el metabolismo de la glucosa, las proteínas y los lípidos. La tirotropina, hormona estimulante de las tiroides, o TSH, que controla la secreción de tiroxina y triiodotironina, llamadas T3 y T4, por la glándula tiroides. A su vez, estas hormonas regulan casi todas las reacciones químicas intracelulares que tienen lugar en el organismo. La hormona folículo estimulante, o FSH, que estimula el desarrollo de los folículos ováricos y regula la espermatogenia testicular. La hormona luteinizante, o LH, que induce la ovulación y la formación del cuerpo amarillo en el ovario, estimula la producción de estrógenos y progesterona por el ovario, y además estimula la producción testicular de testosterona. Y la prolactina, o PRL, que estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche. La secreción de la neurohipófisis está controlada por las señales nerviosas que se originan en el hipotálamo y terminan en la neurohipófisis. Por el contrario, la secreción de la adenohipófisis está controlada por hormonas llamadas hormonas o factores de liberación y de inhibición hipotalámicas. Estas se sintetizan en el propio hipotálamo y pasan a la adenohipófisis a través de vasos sanguíneos denominados vasoporta hipotalámico hipofisiarios. Estas hormonas liberadoras e inhibidoras actúan sobre las células glandulares de la adenohipófisis y controlan su secreción. El hipotálamo a su vez recibe señales procedentes de numerosas regiones del sistema nervioso. De esta forma, el hipotálamo es una región central que recoge la información relativa al bienestar interno del organismo y a su vez utiliza gran parte de esta información para controlar la secreción de numerosas hormonas hipofisiarias.
El control es jerárquico y se origina en el hipotálamo, el cual controla a la hipófisis, que a su vez controla a las glándulas endocrinas específicas. Si se presta atención por la manera en que está organizado este control, pueden subdividirse cuatro ejes. El eje somatotrópico o hipotálamo hipofisiario somatótropo, que es el eje que controla la liberación de hormona de crecimiento o GH. El eje tirotrópico o hipotálamo hipofisiario tiroideo, que controla la liberación de hormonas tiroideas y por lo tanto controla el metabolismo energético. El eje corticotrópico, o también llamado hipotálamo hipofisiario adrenal, que controla las glándulas suprarrenales que secretan un grupo de hormonas llamadas corticoesteroides. El eje gonadotrópico, o también hipotálamo hipofisiario gonadal, que controla la actividad de las hormonas sexuales. Como puede verse, toda esta estructura de control implica una organización de información que relaciona el sistema nervioso central con las glándulas que controlan el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo y la maduración. Nosotros profundizaremos solo en alguno de estos ejes, sobre todo en aquellos que están más relacionados con el crecimiento y el desarrollo. Empezaremos con la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es un polipéptido de 191 aminoácidos. Se sintetiza y secreta en células somatótropas de la hipófisis anterior o adenohipófisis. Todas las hormonas adenohipofisiarias más importantes ejercen sus efectos principalmente mediante la estimulación de las glándulas efectoras, como la glándula tiroides, la corteza suprarrenal, los ovarios, los testículos y las glándulas mamarias. Sin embargo, la hormona de crecimiento, a diferencia de otras hormonas, no actúa a través de glándulas efectoras específicas, sino que ejerce un efecto directo sobre casi todos los tejidos del organismo, tanto en forma directa como a través de mediadores denominados factores de crecimiento similares a la insulina o IGF. Desde hace muchas décadas se conoce que el efecto de la hormona de crecimiento sobre el crecimiento óseo se debe a su patrón de secreción nocturno, donde se libera hormona a la sangre de forma pulsátil generando picos de secreción. Los picos se inician cerca de una hora después del comienzo del sueño y la mayoría ocurre durante la tercera y cuarta etapa del sueño REM, que son las etapas del sueño profundo. Se ha demostrado que la intensidad de los picos es de fundamental importancia para el crecimiento normal. Estos picos inducen la liberación de IGF-1 por parte del hígado y otros tejidos, por lo que la hormona de crecimiento y la IGF-1 son las hormonas más importantes que controlan el crecimiento óseo en longitud. El control específico sobre la hormona de crecimiento tiene la característica de tener un doble mecanismo. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento, también llamada GHRH, produce su liberación, pero también hay una hormona hipotalámica inhibidora de la hormona de crecimiento denominada somatoestatina. Esto implica que puede regularse en forma muy ajustada la concentración de hormona de crecimiento en sangre, estimulando su liberación para aumentarla o inhibiendo su liberación para disminuirla. La hormona de crecimiento puede actuar directamente o puede ejercer muchos de sus efectos a través de sustancias intermedias denominadas factores de crecimiento, similares a la insulina o IGF, antiguamente denominados como somatomedinas. La IGF-1, que es la principal relacionada con el crecimiento, se produce en el hígado ante la presencia de hormona de crecimiento en sangre. Un aspecto importante es que cuando se produce mucha IGF-1, el páncreas también es capaz de producir somatostatina y así disminuir la liberación de hormona de crecimiento controlando la producción de IGF-1 por parte del hígado. La interacción entre la hormona de crecimiento e IGF-1 en la regulación del crecimiento en estatura se ha estudiado durante muchos años. Según la hipótesis original de la somatomedina, la hormona del crecimiento induce el crecimiento óseo al estimular la producción en el hígado de la IGF-1, que, a su vez, estimula el crecimiento óseo longitudinal en la placa de crecimiento de los huesos largos, ubicada entre la epífisis y la metáfisis. Esta hipótesis fue cuestionada posteriormente por estudios que demostraron un efecto directo promotor del crecimiento
cuando se inyectó hormona de crecimiento en una placa de crecimiento tibial de rata. Otros estudios confirmaron un efecto directo de la hormona del crecimiento sobre el crecimiento óseo longitudinal, proponiendo que la hormona del crecimiento actúa induciendo la expresión y la acción de IGF-1 localmente en las placas de crecimiento. Es decir, hay evidencia de que la hormona de crecimiento actúa sobre el crecimiento de los huesos largos mediante dos vías. Una vía endocrina mediada por las IGF-1 que se produce en el hígado y ejerce su actividad en el hueso, y otra autócrina parácrina, ya que la presencia de hormona de crecimiento en el cartílago hace que las células del tejido produzcan IGF-1 autoestimulando su crecimiento. En los huesos largos en crecimiento conviven dos tipos de tejidos, el tejido óseo y el cartilaginoso. El tejido óseo es un tejido conjuntivo compuesto por células, fibras y sustancia fundamental amorfa. Sus componentes extracelulares están calcificados, haciendo de él un tejido duro y resistente, ideal para las funciones de sostén y protección del organismo. Esta característica lo diferencia de los otros tipos de tejido conjuntivos. Recordemos de los teóricos de embriología que hay tejido óseo que se origina de osificación intramembranosa que ocurre dentro de una membrana de tejido conjuntivo y otros que son por osificación endocondral que ocurren en el interior del tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es una variedad especial de tejido conjuntivo que está constituido principalmente por la matriz cartilaginosa semejante a un gel, en la cual las células, los condrocitos, se sitúan en pequeñas cavidades denominadas lagunas. Tiene consistencia coloidal, es flexible y posee resistencia elástica a la presión. En los adultos se encuentra en diferentes partes del cuerpo, principalmente en las articulaciones, pero en mamíferos en crecimiento es parte de la matriz donde ocurre la osificación de los huesos endocondrales. Nosotros profundizaremos en una parte ya avanzada del proceso de crecimiento óseo, donde ya gran parte del hueso se ha osificado, pero todavía una parte del tejido cartilaginoso se encuentra activo y en crecimiento. El cartílago de crecimiento, que también es denominado placa de crecimiento o fisis, es una extensión periférica del centro de osificación primario que produce el crecimiento longitudinal de los huesos largos. Se encuentra ubicado entre la epífisis y la metáfisis y está constituido por células cartilaginosas que están estratificadas de manera muy precisa. En el cartílago de crecimiento tiene lugar un proceso secuencial de proliferación celular, síntesis de matriz extracelular, hipertrofia celular, mineralización de la matriz, invasión vascular y eventualmente apoptosis, donde el cartílago es reemplazado continuamente por hueso, aumentando así la longitud del mismo. Esta secuencia es la responsable de que el hueso progrese en longitud. El estradiol es de gran importancia para el crecimiento puberal normal, tanto en varones como en mujeres. Las concentraciones bajas de estradiol estimulan el crecimiento de los huesos largos a través de la estimulación del eje somatotrópico sin afectar directamente la maduración del cartílago de crecimiento. Sin embargo, dosis altas de estradiol son las responsables del cierre de los cartílagos de crecimiento, con la consiguiente fusión epifisiaria y detenimiento del crecimiento. Se conoce actualmente que el principal efecto sobre el empuje puberal en ambos sexos es provocado localmente por el estradiol. En el caso de la testosterona, el fuerte efecto observado en el crecimiento es el resultado de la conversión de testosterona a estradiol dentro del cartílago de crecimiento por un proceso denominado aromatización periférica. La testosterona además tiene otro efecto, que es el de modificar el patrón de secreción de hormona de crecimiento, incrementando la intensidad de los picos de liberación. Cuando se llega a la pubertad, el cartílago de crecimiento tiene una gran actividad proliferativa por la actividad conjunta entre la hormona de crecimiento y el estradiol. Sin embargo, la presencia de estradiol comienza a tener un efecto notorio en la maduración del cartílago, por lo que solo es cuestión de tiempo antes de que el cartílago se cierre completamente. El cartílago de crecimiento empieza a decrecer en las mujeres más rápido que en los hombres.
Paulatinamente disminuye el crecimiento longitudinal y la proliferación de los condrocitos hasta desaparecer por completo en la adultez. A partir de allí no va a crecer más, se transforma en tejido óseo esponjoso y la zona de unión entre la diáfisis y la epífisis pasa a llamarse línea epifisiaria. Hay algo, sin embargo, que hay que aclarar sobre la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no solo actúa en el crecimiento óseo, es una hormona que regula el metabolismo en forma integral. Por ejemplo, su presencia en sangre mejora casi todos los aspectos de la captación de aminoácidos y de la síntesis proteica por las células, y al mismo tiempo reduce la degradación de las proteínas. También induce el consumo de los lípidos y la conservación de los azúcares y los aminoácidos, por lo que aumenta el músculo esquelético y disminuye la masa de tejido adiposo. Es por esto que se entiende que una de sus principales funciones reside en el control a largo plazo del estado de nutrición de los propios tejidos, en especial lo que sería la nutrición proteica de los tejidos. Se ha encontrado que una deficiencia nutricional o una necesidad excesiva de proteínas celulares por los tejidos aumenta la secreción de hormona de crecimiento. De esta manera permite la síntesis de nuevas proteínas y al mismo tiempo conserva las ya existentes en la célula. Además de este efecto sobre el metabolismo y el crecimiento, se han encontrado gran diversidad de acciones de la hormona de crecimiento. Tiene la capacidad de activar una gran cantidad de proteínas involucradas en la señalización celular con diferentes mecanismos de acción, por lo que actualmente se sospecha que más que una hormona podría ser una prohormona que, dependiendo del tejido, se puede escindir proteolíticamente dando origen a derivados hormonales diferentes y más cortos, con propiedades específicas dentro de cada célula. La hormona de crecimiento, gracias a estas múltiples capacidades, podría ser más bien como un director de orquesta, señalando cuándo y cómo se puede crecer. Hay un último eje de importancia en el crecimiento y desarrollo, que es el eje hipotálamo hipofisiario tiroideo, que regula la secreción de la hormona tiroidea, pero como veremos también se encuentra relacionado con la hormona de crecimiento. Se ha encontrado que la hormona tiroidea es importante para la síntesis y secreción de hormona de crecimiento y del IGF a nivel hígado. Pero veamos un poco más profundamente el eje hipotálamo hipofisario tiroideo. Ya mencionamos anteriormente que la secreción tiroidea está controlada por dos sistemas de retroalimentación negativa ante la presencia de hormona tiroidea en sangre. Uno a nivel hipotalámico sobre la hormona liberadora de la TSH y otro a nivel hipofisario sobre la TSH que emite la orden a la glándula tiroidea para liberar T3 y T4. La glándula tiroides está situada justo por debajo de la laringe y a ambos lados y por delante de la tráquea. Es una de las glándulas endocrinas más grandes con un peso que oscila entre 15 y 20 gramos en los adultos sanos. Secreta dos hormonas importantes, la tiroxina y la triiodotironina, conocidas como T4 y T3 respectivamente. Ambas inducen un notable aumento del metabolismo del organismo. La ausencia completa de secreción tiroidea provoca con frecuencia descensos metabólicos de hasta un 40 o un 50% inferiores al valor normal, mientras que la secreción excesiva incrementa el metabolismo entre un 60 y un 100% por encima de lo normal. La glándula tiroidea secreta además una hormona que se llama calcitonina y que es importante para el metabolismo del calcio. Alrededor del 93% de la hormona con actividad metabólica secretada por la glándula tiroides corresponde a la tiroxina o T4 y el 7% restante a la triiodotironina o T3. No obstante, con el tiempo casi toda la T4 se convierte en T3 en los tejidos, por lo que ambas desempeñan funciones importantes. Estas funciones son cualitativamente similares, aunque difieren en la rapidez y en la intensidad de la acción. La T3 tiene menor concentración en sangre, es unas 4 veces más potente que la T4, pero su duración es más breve. La glándula tiroides se compone de un elevado número de folículos cerrados, revestidos por células epiteliales cúbicas que secretan a la luz de los folículos, los cuales están repletos de una sustancia denominada coloide.
El componente principal del coloide es una glucoproteína de gran tamaño, la tiroglobulina, cuya molécula contiene las hormonas tiroideas. La liberación de hormona está dada por la concentración de T4 en sangre. Cuando esta es baja, se libera la TSH que promueve la endocitosis del coloide, su digestión por enzimas lisosómicas y la liberación de T3 y de T4 a la circulación. Un detalle respecto de las hormonas T3 y T4 es que su síntesis es dependiente del ioduro, por lo cual si la dieta tiene deficiencia de yodo, no es posible sintetizar normalmente estas hormonas. Los efectos de las hormonas T3 y T4 se relacionan con el metabolismo energético, el crecimiento y el desarrollo normal. Los principales efectos sobre el metabolismo son el consumo de sustratos energéticos por mecanismos de glucogenólisis y lipólisis, la producción de calor a partir del desacople de la ATPasa, que en un ambiente frío permite utilizar una parte de la energía mitocondrial que podría pasar a ATP y en su lugar usarla para la producción directa de calor. En lo que respecta específicamente al crecimiento en la especie humana, el efecto de la hormona tiroidea se manifiesta sobre todo en los niños en edad de desarrollo. En los niños hipotiroideos la velocidad de crecimiento es mucho más lenta, mientras que en los hipertiroideos a menudo experimentan un crecimiento esquelético excesivo, por lo que son bastante más altos de lo que corresponde según su edad. No obstante, los huesos también maduran con mayor rapidez y la epífisis se cierra a una edad temprana, por lo que el crecimiento resulta más breve y la estatura final es menor. Un efecto importante de la hormona tiroidea consiste en el estímulo del crecimiento y del desarrollo del cerebro durante la vida fetal y en los primeros años de vida postnatal. Si el feto no posee cantidades suficientes de hormona tiroidea, el crecimiento y la maduración del cerebro antes y después del nacimiento se retrasarán y su tamaño será más pequeño de lo normal. Si no se aplica un tratamiento tiroideo específico en los primeros días o semanas de la vida, el niño que carece de hormona tiroidea presentará un retraso mental permanente. Ahora intentaremos asociar estas cuestiones endocrinológicas con el crecimiento para poder interpretar un poco mejor la curva de crecimiento en humanos. Recordemos del teórico de crecimiento y evolución que la mayoría de los mamíferos muestran a nivel postnatal dos periodos denominados infancia y adultez. Pero en los mamíferos altamente sociales como los lobos, los elefantes y los primates, la pubertad se pospone porque se inserta un período de crecimiento y comportamiento juvenil entre la infancia y la edad adulta. Los humanos incorporamos además la niñez y la adolescencia, por lo cual tenemos 3 etapas más que los mamíferos en general y 2 etapas más que los mamíferos sociales en particular. Veamos ahora qué relaciones se pueden establecer entre estas etapas y la regulación del crecimiento y desarrollo por vía endocrina. Para eso volvamos una vez más al patrón normal postnatal de crecimiento en estatura. En esta curva podemos ver 3 regiones caracterizadas por el patrón de ganancia de la talla. Una primera etapa con elevada ganancia en talla que se expresa en la curva de velocidad con valores muy altos pero que van descendiendo paulatinamente. Una segunda etapa donde hay un amesetamiento de la ganancia y una tercera etapa marcada por un nuevo incremento en la ganancia de talla seguida de un rápido detenimiento. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, todo lo que se observa en la curva de distancia para la talla puede observarse también en la curva de velocidad para talla. Es importante tener en cuenta que estas 3 regiones se encuentran delimitadas por el tipo de curva que describen. La curva de crecimiento en talla no es simple y no puede ser representada matemáticamente en una única ecuación, pero puede ser representada en 3 curvas diferentes superpuestas. Las 2 primeras curvas son de tipo exponencial, donde el crecimiento es muy rápido al principio, pero se va haciendo cada vez más lento a medida que aumenta la edad. La tercera curva, sin embargo, es de tipo sigmoidea, donde el crecimiento al principio es lento, se incrementa rápidamente y luego vuelve a enlentecerse hasta detenerse. En la primera de las curvas los valores de velocidad de crecimiento son altos, ya que es la continuidad de la velocidad de crecimiento prenatal y está asociada a los factores de crecimiento fetales.
La segunda muestra el efecto postnatal de la hormona de crecimiento, que ajusta el crecimiento a una velocidad relativamente constante por varios años hasta llegar a la pubertad. La tercera curva se inicia justamente en la pubertad y aquí hay que hacer una aclaración. No debe confundirse este término con el de adolescencia. La pubertad es un evento biológico con una duración corta, entre días y semanas. El acontecimiento neuroendocrino primario que inicia la pubertad es un aumento de la secreción de hormona liberadora de la hormona de crecimiento y de la hormona liberadora de las gonadotrofinas. Esto hace que rápidamente se eleven las concentraciones de hormona de crecimiento y hormonas sexuales en la circulación sanguínea. La hormona de crecimiento y las hormonas sexuales tienen una relación sinérgica, ya que las hormonas sexuales incrementan la sensibilidad de grupos celulares a la acción de la hormona de crecimiento. Esto hace que se observe un gran incremento en la velocidad producto de la hormona de crecimiento y posteriormente un rápido descenso de la velocidad por causa de la maduración y el cierre de los cartílagos de crecimiento por acción de las hormonas sexuales. Toda esta actividad hormonal tiene su correlato en la curva de crecimiento en velocidad. La primera parte de la curva muestra un descenso marcado que viene desde la etapa prenatal. Durante el primer año de vida, niños y niñas presentan un crecimiento extraordinariamente rápido de entre 23 y 25 centímetros al año, por lo que incrementan un 50% en su talla. En el segundo año crecen unos 12 centímetros al año y la velocidad comienza paulatinamente a estabilizarse desde la niñez hasta llegar a unos 6 centímetros por año en la juventud. Esta velocidad continúa relativamente estable hasta la pubertad, momento donde se inicia un nuevo incremento en la velocidad de crecimiento en el empuje puberal. Si bien durante los primeros años el dimorfismo sexual de crecimiento en talla es muy pequeño, se hace notorio hacia la pubertad. Las niñas tienen una pubertad más temprana que los niños, se inicia en torno a los 11 años de edad y su periodo de empuje puberal es más corto. Los niños presentan una pubertad unos 2 años más tarde y con un periodo de empuje puberal de crecimiento más prolongado. Esto hace que las niñas respecto de los niños lleguen primero a la estatura final, pero con una talla menor. Para finalizar, volvemos a una idea con la que inicié este teórico. Diremos nuevamente que las hormonas son un mecanismo que permite percibir e interpretar lo que ocurre tanto en el ambiente externo como en el propio ambiente interno. En términos funcionales, las hormonas componen un vínculo complejo entre el genotipo y el ambiente de tal manera que el sistema endocrino pueda interpretar las fluctuaciones ambientales y desarrollar las respuestas adaptativas que resulten necesarias. Esto indica que todo el sistema endocrino se constituye en un mediador de lo que ocurre en el medio externo y en el medio interno. Esto incluye el estado nutricional y los factores socioeconómicos, sanitarios y emocionales, entre otros. La hormona de crecimiento es quizá la más compleja en su función y sus alcances. Modula el metabolismo de los nutrientes y promueve el efecto de factores de crecimiento a nivel endocrino, parácrino y autócrino. La hemos comparado con el director de una orquesta, pero podríamos también verla como una hormona que administra la economía doméstica, interpretando las condiciones del medio ambiente y señalando cuándo y cómo se puede crecer. Bueno, hasta aquí llegamos con el teórico. Como siempre, esperamos que les haya sido de utilidad. Aquí les dejo la bibliografía que van a encontrar en aulas web disponible para su lectura. Como siempre, agradecemos por su atención y su paciencia y esperemos vernos en un nuevo teórico.